Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marcos and Rose. Hoy vamos a realizar el cambio de la bobina y de las bujías de nuestro BMW, un BMW 320 SI, motor gasolina de 4 cilindros. Nuestro coche venía de hace unos días dando problemas de falta de potencia y de un ralentí inestable. También olía bastante a gasolina mal quemada por el tubo de escape, así que le hemos metido la máquina y nos indica que tiene un fallo en el cilindro número 1. Por lo que vamos a proceder a sustituir esa bobina y también las bujías. Vais a ver qué fácil y qué sencillo que es. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es retirar nuestra tapa, nuestro protector, ¿vale? Y aquí podéis ver dónde están situadas las bobinas. 4 cilindros, 4 bobinas. ¿Vale? Pues esto es muy sencillito. Simplemente hay que tirar hacia arriba, lleva un clip de seguridad y retiramos el conector, ¿vale? Y ahora ya simplemente es girar un poco la bobina y extraerla. Y esta es la bobina vieja que nos estaba causando problemas. Una cosa siempre a recordaros es que tenéis que tener la llave quitada de contacto, ¿vale? Que no haya ningún contacto en el coche. Bueno, pues la bobina ya está quitada. Ahora vamos a proceder a quitar la bujía que está ahí dentro. Vale, pues esta es la llave que vamos a usar para extraer las bujías. Vale, es un extractor de bujías, como podéis ver. Tiene el mango flexible. Y justamente para nuestro BMW tenemos un cabezal de 14 milímetros. Y como podéis ver, por aquí dentro tiene unas gomas para poder sujetar la bujía y extraerla. Así que vamos a retirarla. Vale, pues vamos a ir girándole hasta que podamos sacar la bujía. Vale, pues ya estaría. Como podéis ver, aquí está la bujía del cilindro número 1. Vamos a sustituirla y a montar encima la bobina nueva. Pues aquí está nuestra bobina de la marca Delphi, ¿vale? Y nuestras bujías, que las hemos cogido de piezas de BMW. Aquí tenéis la referencia. Así que vamos a coger la nueva y a montarla. Ya hemos metido nuestra bujía y ahora simplemente vamos a apretarla. Tampoco hay que darle con mucha fuerza, ¿vale? Para que no se rompa. Bueno, pues ya tenemos puesta nuestra bujía, ¿vale? Y cambiar el resto de bujía, las otras 3 restantes, sería el mismo proceso. Quitar la bobina y con la llave, como ya habéis visto, extraerlas, poner las nuevas, apretar y cerrar, ¿vale? Ya lo que vamos a hacer es poner nuestra bobina nueva y conectarla. Así que vamos a ello. Pues simplemente lo introducimos, ¿vale? Vais a ver que hace presión porque lleva unas gomas de ajuste y ya estaría. Y ahora simplemente poner el cabezal, ¿vale? Pues ya simplemente poner el conector, ¿vale? Apretarlo y cerrar hasta que suene clic y ya estaría la bobina cambiada. Ya habéis visto lo sencillo que es la bujía y la bobina puesta. Pues en el resto de cilindros sería exactamente igual. Extraerla, cambiar la bujía, poner la bujía nueva, bobina, conector y que haga clac. Y ya está, ya estaría cambiado. Pues ya tenemos nuestro vehículo reparado. No nos marca ningún fallo tampoco en el cuadro. Ya hemos cambiado las bujías y las bobinas y ya está listo para poder circular con él. Como habéis visto, cambiar la bujía y las bobinas ha sido muy sencillo y este vídeo os vale para cualquier vehículo o gasolina. Así que si os ha gustado, ya sabéis, darnos un like, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.